Muy bien, pues vamos entonces a dar paso, mis hermanos, al tema de hoy. Es la parte número 2 del tema pasado. ¿Se acuerda cuál es el tema anterior? Esa es la serie, la verdadera adoración, pero el tema es la adoración y su origen, parte 2. El texto base que estamos tomando para el estudio, mis hermanos, es Proverbios, capítulo 29, verso 18. Abra por favor su Biblia ahí en Proverbios 29, verso 18. ¿Lo tiene? Dice Proverbios 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. No sé si usted recuerda, mi hermano, que la semana pasada le mencioné que estamos viviendo ya en los últimos tiempos y no sé si usted se está dando cuenta, ¿verdad? Por todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos rodeados de falsos maestros, de falsas doctrinas, doctrinas de hombres, ¿cierto? Y no es necesario, mis hermanos, y yo creo que nos es necesario mantenernos instruidos y conscientes de lo que significa la adoración, mis hermanos, y de cómo debemos de adorar al Señor. ¿Lo recuerda que eso lo vimos la semana pasada? Y también vimos, mis hermanos, las diferentes definiciones etimológicas acerca de adorar. Y las palabras más conocidas para nosotros son la palabra shahak, que vimos la semana pasada, que es del hebreo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se utiliza esta palabra para adorar, que es la palabra shahak, que significa postrarse, bajarse o inclinarse. Eso significa esta palabra. Entonces, esto es, mis hermanos, la acción de adorar en el Antiguo Testamento. Y aunque esas acciones, mis hermanos, que acabo de mencionar, de postrarse, bajarse o inclinarse, pues no determinan el sentido general de adorar, ¿verdad? El concepto que tenemos, mis hermanos, de adorar a Dios, lo tomamos de una fuente religiosa y no de la palabra fiel y certera. Amén. De modo que adoramos a Dios de una manera no bíblica, ¿sí? Así que adorar significa adorarlo a Él, y el uso cultural que se le daba a esta acción es de postrarse, bajarse o inclinarse. El uso cultural, mis hermanos. Si alguno decía en aquellas épocas, decía adora a Dios o adoremos a Dios, se refería a que deberíamos de postrarnos delante de Dios, ¿cierto? Que deberíamos de postrarnos ante Él. Y esta palabra se menciona, esa de la palabra shahak, se menciona por primera vez con Abraham, donde dice que él se postró y utiliza la palabra shahak. Estudiamos, mis hermanos, que en el Nuevo Testamento existen por lo menos 5 vocablos en el Nuevo Testamento, usados en los evangelios, en las cartas y aún con mucho énfasis en el libro de Apocalipsis. ¿Sí lo recuerda? Y estas palabras nos llevan a entender, mis hermanos, más, pues de una manera más importante esta acción bíblica, ¿verdad? Para su ejercicio correcto aquí en la iglesia. Amén. Pero obviamente y siempre dirigida hacia Dios, siempre dirigida hacia Él. ¿Cuántos dicen amén? El primer vocablo que vimos, ¿lo recuerda cuál fue? Eusebeo, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Que significa actuar piadosamente hacia. El segundo vocablo que vimos es el más conocido de todos del Nuevo Testamento, que es la palabra proskuneo, con N, proskuneo, que significa hacer reverencia y dar obediencia a. Y este significado, mis hermanos, proskuneo, el significado de esa palabra hace una referencia a la actitud que tiene una mascota, ¿verdad? Un animalito, un perrito, que llega con su amo y le lame la mano. Esa es la actitud que denota esta palabra proskuneo en el griego. Entonces esta palabra, mis hermanos, es la palabra que se usa con más frecuencia y que trae la traducción de adorar al Nuevo Testamento, la palabra proskuneo. Y es una palabra usada con un acto de homenaje o de reverencia. Amén. Jesús, mis hermanos, usó esta palabra, la palabra proskuneo,
cuando era tentado por Satanás, no sé si usted lo recuerda, ahí en el desierto. Y él dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás, proscuneo, y solo a Él servirás. Es decir, a Él solo le rendirás homenaje y ante Él te postrarás. Es lo que estaba diciendo Jesucristo a Satanás. Amén. Y esa es la profundidad, mis hermanos, de lo que era la adoración en ese momento. ¿Sí? Y es importante que lo tengamos bien en claro qué es lo que significa adorar. Adorar es entonces rendir a Dios, ¿verdad? Es rendir a Dios, solo a Él, homenaje y reverencia. Amén. Y este vocablo proscuneo, que significa rendir homenaje, reverencia, también se refiere hacia Cristo. Amén. Y vimos que en Mateo 2:2 llegaron los magos de Oriente, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a rendirle homenaje y reverencia, es decir, adorarle. Eso significa, ¿verdad? La palabra proscuneo. Y venimos entonces, decían ellos, estos magos, venimos a exaltar a Jesús. Un tercer término que utilizamos, un tercer vocablo en el Nuevo Testamento que habla de adoración es la palabra sebú. ¿Lo recuerda? Que viene de la raíz griega sebo, que significa reverencia acentuada o reverenciar, acentuando el sentimiento de maravilla o de devoción. Esa es la palabra sebo. El cuarto vocablo, mis hermanos, que vimos que determina la adoración en el Nuevo Testamento es muy parecido al anterior y es la palabra sebasoma. ¿Sí lo recuerda? Y significa honrar religiosamente. El quinto vocablo que vimos, mis hermanos, en el Nuevo Testamento es el vocablo latreuo. ¿Lo recuerda? Latreuo, que significa servir y también significa rendir. ¿Sí? Al hablar de adoración a alguien también se habla de servir. Así que esto, mis hermanos, nos confirma que a través de todos los vocablos que hablan de adoración en el Nuevo Testamento, no solamente se refiere a lo que muchos pensamos que es cantar cantos. Eso no es adoración. ¿Sí lo sabía? Entonces adorar, mis hermanos, por la acción de postrarse, nos habla, ¿verdad? O más bien no habla de manera general lo que es adoración. Postrarse, mis hermanos, es una acción con la que usted puede demostrar adoración a Dios. O sea, usted si se postra en la presencia de Dios, usted le puede demostrar de esa manera adoración a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, pero, aquí viene el pero, ¿verdad? Pero si su corazón no está postrado, si su corazón no está en obediencia, ¿de qué sirve que su cuerpo esté postrado ante Él? ¿Verdad? Por eso no siempre esta palabra postrarse denota que está adorando. ¿Sí? Y todos estos vocablos, mis hermanos, nos llevan a un sentido más profundo de lo que es la verdadera adoración. ¿Cómo pide el Señor que sea la adoración en este caso? ¿Cómo pide el Señor que nosotros le demos adoración? ¿Cómo lo pide? Lo vimos la semana pasada, mis hermanos. Lo pide en espíritu y en verdad. Acuérdense que estamos hablando la verdadera adoración. Y el Señor pide que vamos a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Entonces vimos también, mis hermanos, que nosotros podemos decir que venimos a la iglesia a adorar a Dios. ¿Cuántos vinieron hoy a adorar al Señor? Amén. Pero si usted está viviendo una vida en la que no se rinde a Dios, no le da homenaje a Dios, no le sirve a Dios, no se postra reconociendo su autoridad, usted sirve a su carne y no al Señor. ¿Cuántos dicen ouch? ¿Verdad? Y si usted dice, fui a la iglesia a adorar a Dios, pero si usted no se postra delante de Dios y le rinde homenaje, la verdad eso es imposible, que usted diga, yo fui a adorar a Dios. ¿Sí? Decir yo adoro a Dios, mis hermanos, implica toda una vida de acciones sinceras que nos hacen vivir, mis hermanos, delante de Dios principalmente. ¿Sí? Y dije sinceras. Implica una vida, ahora sí, de obediencia. A ver, digan todos obediencia. Entonces, decir que yo adoro a Dios implica una vida de acciones sinceras, ¿sí?
que nos hacen vivir delante de Dios principalmente. Entonces sí implica una vida de obediencia, mis hermanos. Y la máxima expresión de la adoración, ¿cuál es? La obediencia, la obediencia. La máxima expresión de la adoración es la obediencia, mis hermanos. No es que yo cante fuerte, no es que yo canto bonito, no es que levante mis manos, no es que me postre. La verdadera adoración es la obediencia a lo que dice su palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, mis hermanos, la adoración no queda limitada a la alabanza. Amén. Es decir, a expresiones, a cánticos nuevos, a la música en sí. No queda limitada en eso, mis hermanos, la adoración. Entonces, la próxima vez que digamos, yo vivo adorando a Dios, ¿verdad? Como cristianos, esto es más comprometedor, ¿no lo cree? Yo vivo adorando. Así que la próxima vez debemos de decir eso, yo vivo adorando. Imagínense qué diferente es decir a yo fui a la iglesia a adorar a Dios, a decir yo vivo adorando a Dios. O sea, es decir, yo vivo en obediencia a Dios. Es muy diferente. Entonces, ahora, de ahora en adelante tenemos que comprometernos de que ahora tenemos que vivir en obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Yo le pregunto hoy en esta tarde, ¿cómo vivimos adorando a Dios? ¿Cómo? Ya lo vimos. ¿Cómo? Viviendo en santidad delante de Él. También es servirle, es rendirle homenaje, es postrarnos ante Él, es lamer la mano de nuestro amo como lo hace un perrito fiel. Amén. ¿Sí? Es vivir dependiendo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Ampliamente, mis hermanos, adoración puede considerarse como un reconocimiento de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de sus demandas, lo que Él te pide a ti, ¿verdad? Personalmente, porque cada uno de nosotros nos pide algo personalmente que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar. Nos lo dice en forma general como iglesia, pero también en forma particular. El Señor nos pide algo. Y esa es la forma en que nosotros también podemos adorarle a Él, obedeciéndole en lo que Él quiere que cambiemos, ¿sí o no? Y lo que Él nos pide está en ¿dónde, mis hermanos? En su palabra. Ahí está, en su palabra, lo que Él nos pide. Lo que Él nos pide, mis hermanos, entonces es obedecer y mantenernos en ello. Amén. Entonces vimos también que este reconocimiento, mis hermanos, de la adoración se lleva a cabo de dos formas. ¿Lo recuerda? Dos formas. Número uno, derramando el corazón en alabanza y en acción de gracias. Hoy estuvimos derramando nuestro corazón. ¿Cuántos lo hicieron hoy? Derramando nuestro corazón en alabanza es la forma, ¿verdad? Las que llevamos a cabo nuestro reconocimiento, ¿verdad? En adoración hacia el Señor. Derramando nuestro corazón. Y la segunda es adorando a Dios cada instante de nuestra vida, adorando a Dios, mis hermanos, en todo lo que hacemos. No solo cuando venimos aquí, sino cuando salimos allá afuera, de lunes a viernes, sábado, todo eso, lo que hacemos allá afuera, tenemos que rendirle adoración también. Y aquí venimos a hacer lo que hicimos allá afuera, a practicar lo que hicimos allá afuera. Entonces, la segunda, mis hermanos, complementa a la primera, ¿sí? Y la primera, si llegase a faltar, pues no está completa la segunda. Estas son las dos maneras en que la adoración se hace directa a Dios, mis hermanos. Ambas formas de reconocimiento al Señor son cantar aquí y vivir afuera. ¿Usted canta aquí lo que vive allá afuera? Yo le pregunto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces debemos de cantar, mis hermanos, lo que vivimos allá afuera. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando lo que es la verdadera adoración? ¿Sí? Y afuera usted vive lo que canta aquí. ¿Sí? Yo necesito que cambies completamente mi vida. Y allá afuera sigue siendo el mismo, ¿verdad? Entonces creo que estamos equivocados en la adoración. ¿Sí me estoy explicando? De esta manera, mis hermanos, la iglesia produce y ofrece de forma consciente y verdadera
de forma consciente una verdadera adoración al Señor Jesucristo. Amén. Dios, mis hermanos, creó el medio ambiente para cada ser vivo. Lo vimos la semana pasada, ¿lo recuerda? En el que de ser vivo nace, crece y se reproduce, se desarrolla, ¿verdad? Y nuestro Dios es y se manifiesta en medio de una atmósfera de adoración, porque dicen las Escrituras que Él habita ¿en dónde? ¿En medio de qué? De las alabanzas, ¿verdad? De su pueblo. Él habita. Ese es un medio. Entonces Juan, mis hermanos, fue transportado a un ambiente de adoración totalmente celestial y totalmente alejado de lo terrenal. ¿Lo recuerda? ¿Tiene calor? ¿Le prendemos al aire? ¿Tiene calor o no? ¿No? Ok. Entonces el apóstol Juan, en esta revelación de Apocalipsis, Dios le permite descubrir el medio ambiente en el cual Dios es y se manifiesta en todo lo que Él mismo es, ¿sí? Y todo donde Él está, amén. Un ambiente de adoración total, es la que Juan vio, mis hermanos, un ambiente, una atmósfera completa de adoración, es lo que Juan vio cuando Dios le dijo, sube acá, ¿verdad? Le dijo, sube, ¿lo recuerda? Porque a veces nosotros no subimos, nos quedamos aquí. Y el Señor quiere que subamos a su presencia. Pero como le decía la semana pasada, a veces nos quedamos aquí en la tierra en nuestros pensamientos. Nos quedamos aquí en que se me están quemando los frijoles. En que, ay, dejé el trabajo pendiente. Ay, le tengo que llamar a fulano de tal. Ay, que el partido de fútbol. Y nos quedamos aquí, estamos aquí, pero en persona nada más. Nuestros pensamientos están en otro lugar. Cuando debemos de subir al monte con todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y vimos en Segunda de Crónicas, mis hermanos, 6:41, un suceso en el templo de Salomón, ¿verdad? Y fíjese la secuencia que ofreció el Señor. Segunda de Crónicas, vaya por favor rápidamente ahí para dar un repaso a esto. Y es necesario que le diga todo esto, mis hermanos, para que podamos entender y comprender en dónde fue donde nos quedamos, para que no nos perdamos, mis hermanos, con la parte 2 de este tema. Segunda de Crónicas 6:41, ¿lo tiene? Dice, oh Jehová Dios, ahí está Salomón, ¿verdad? Orando al Señor, diciéndole, levántate ahora para habitar en tu reposo, es decir, en tu templo. El reposo de Dios es el templo de Dios. Tú y el arca de tu poder, oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Y versículo 42 dice, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David, tu siervo. Y lo que encontramos aquí, mis hermanos, es, en primer lugar, que Salomón se presenta delante del Señor, ¿de qué manera? De una manera humilde. Encontramos que Salomón se presentó con humildad delante del Señor. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cómo le dijo al Señor Salomón? ¿Cómo le dijo? Tú, Señor, eres misericordioso, le dijo. ¿Sí lo está viendo ahí? Señor, sé misericordioso conmigo también, le estaba diciendo. Y esto, mis hermanos, es humildad en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que encontramos aquí es que el templo y todo lo que de dentro de él se realizaba, ¿verdad? El templo, eso es lo que vemos ahí. El templo y todo lo que dentro del templo se realizaba. Es lo que vemos aquí en segundo lugar, ¿sí? Y que el templo también es dedicado totalmente al Señor, el templo. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? 2, 3, 4. Bueno, ya con eso ya se hace, ¿no? Todo lo que usted hace, mi hermano, debe de ser dedicado totalmente al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el dueño del templo. Amén. Hágale así. Dios es dueño de mi templo. Yo soy el templo. Entonces todo lo que hagamos, mis hermanos, y si decimos que somos cristianos y somos creyentes, y decimos que vivimos obedeciéndole a Él, todo debe de agradarle a Él. Todo lo que se hace en el templo es dedicado a Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice que nosotros somos templos del Espíritu. Y si somos templos, Él habita ahí. Y Él está sentado ahí, gobernando.
El verso 41 dice, levántate ahora para habitar en tu reposo. ¿Sí? Es decir, que Salomón le dice que este templo, lo que hicimos nosotros, es tuyo, Señor, y habita en tu reposo, habita en tu templo. Amén. En tercer lugar, mis hermanos, lo que vemos aquí en estos dos versículos, ¿sí?, es que ocurrió un evento maravilloso. ¿Cuál fue este evento, mis hermanos? No solo, Salomón no solo, mis hermanos, deseaba que el Señor llenara el templo, no solo deseaba eso, sino que también deseaba que el Señor gobernara el templo. Amén. Porque dice aquí, levántate ahora para habitar en tu reposo tú y el arca de tu poder. Salomón le estaba diciendo al Señor, ven, Señor, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes, no solo con tu presencia, sino con tu reino, tu gobierno y con todo lo que tú eres. Ven a mi vida, es lo que le estaba diciendo Salomón. Y es lo que nosotros debemos de decirle al Señor también. ¿Cuántos dicen amén? Y él estaba diciendo que el rey reine y que gobierne. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Que el rey reine y gobierne. No solamente que reine, sino que también gobierne nuestras vidas. Amén. Y en cuarto lugar, lo que vemos en estos versículos, mis hermanos, en este evento, es que Salomón clama al Señor por dos de los más grandes beneficios para el hombre provenientes de sí mismos. ¿Qué clamó Salomón? Riqueza y sabiduría. ¿Clamó eso? No. ¿Qué clamó Salomón? No, clamó, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen ¿en qué? En tu bondad. Salomón clamó, mis hermanos, por salvación de Dios y bondad de Dios. ¿Lo ve ahí en ese versículo? Es lo que clamó Salomón, por salvación y bondad de Dios. Que tu pueblo, los que servimos, seamos vestidos de salvación y regocijarnos en tu bondad. Eso es lo que decía Salomón, ¿sí? Y el Señor, en respuesta a la sincera adoración de Salomón y los sacerdotes, se manifiesta, ¿verdad? Fíjense, el próximo tema que vamos a ver, mis hermanos, es adoración, o más bien oración igual adoración. Si usted no ora, no adora. Luego lo vamos a ver, mis hermanos. Pero vea, el Señor, en respuesta a su sincera adoración, porque ¿qué fue lo que estaba haciendo Salomón? Sí estaba adorando, pero también estaba orando a Dios. ¿Sí lo vio? Estaba orando a Dios. Y cuando uno ora a Dios, también adora a Dios. Luego lo vamos a ver. Entonces, dice que en Segunda de Crónicas, ve ahí, los sacerdotes, ¿verdad? Por la sincera adoración de Salomón y de los sacerdotes, pues Dios se manifiesta de la siguiente manera. Ve ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 1. Segunda de Crónicas 7, 1. ¿Lo tiene? Dice, cuando Salomón acabó de orar, fíjese, cuando Salomón acabó de orar y adorar, ¿verdad? Descendió ¿qué? Fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. El hombre, mis hermanos, no encendió el fuego, ¿verdad que no? El hombre no encendió el fuego. Fue el fuego del cielo lo que encendió, mis hermanos, el sacrificio. Así que nosotros, mis hermanos, debemos de darle nuestra vida en sacrificio a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y dejemos que el fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, nos consuma. Amén. Fuego de Dios, mis hermanos, descendió a los sacrificios. Y el sacrificio le agradó al Señor y la gloria de Jehová llenó la casa. Mire, vaya al versículo 2 de Segunda de Crónicas 7. Entonces llega el Señor, desciende con toda su gloria y llena la casa. Y dice ahí que no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Imagínense qué tremendo sería que nosotros no pudiéramos hacer nada porque el Señor ya llenó este lugar. Que no podamos hacer nada porque la gloria del Señor llenó este lugar. Y pues claro que no podían entrar porque
¿De quién era la casa? ¿De quién era el templo? Del Señor. Por eso no podían entrar. Amén. Versículo 3 dice: cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros. ¿En dónde? En el pavimento. No les pusieron alfombra, no les pusieron colchoneta, no les pusieron nada de eso, mis hermanos. Pavimento. ¿Usted se imagina eso? En el pavimento. Que estemos todos postrados allá afuera en el estacionamiento a causa de la presencia del Señor y que no podamos entrar a este lugar. Sí, es lo que sucedió aquí. Que ellos se postraron sobre sus rostros, es decir, acostados totalmente sobre sus rostros. ¿Y qué dice ahí? ¿Se fija? Entonces adorar es postrarse, rendir homenaje, rendir reverencia. Eso es adorar, mis hermanos. Así, la actitud de adorar, mis hermanos, es tenderse en el suelo, en donde sea. Mira, el otro día yo fui aquí al Citadel, ¿verdad? Estaba ahí caminando, viendo ahí nomás, pues nomás como el chinito, ¿verdad? Milando. Y de repente veo un hombre que saca no sé qué sacó de su bolso, de su pantalón. Sacudió, la puso en el suelo y luego se quitó los zapatos y se inclinó. Dije, ay caray, ¿qué pasó? Y estaba adorando porque era la hora de adorar. Era una persona, un musulmán, mis hermanos. A ellos no les importa dónde están ni quién está. Ellos sacan su alfombra, se la ponen y se postran, adoran al Señor. Y nosotros, mis hermanos, venimos aquí y nos da vergüenza levantar las manos. ¿En serio? En serio, y dije, ay Señor, gracias, lo voy a llevar de muestra, de ejemplo allá a los hermanos. No sé si a usted le ha tocado ver eso. Era la primera vez que yo veía así, hasta me sorprendí, dije, wow, ¿cómo va a ser posible que nosotros siendo cristianos y hasta a veces somos de la top secret, ¿verdad? Ahí en el trabajo nadie sabe que somos cristianos. Y hasta que ya alguien llega y nos comparte, no, yo también soy cristiano. ¿Cómo que tú también eres cristiano, verdad? Y ellos no, ellos se postran delante de quien esté. Eso me sorprendió a mí mucho, mis hermanos. Que nosotros hiciéramos lo mismo, qué maravilloso sería, ¿no? Pero aquí, mis hermanos, tenemos que levantar nuestras manos y allá afuera vivir lo que estamos cantando aquí. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces dice que se postraron en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, mis hermanos, en el momento que dedicamos a entregar nuestra vida al Señor de todo corazón, nuestra carne, mis hermanos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor de todo corazón, nuestra carne comienza a ser consumida, ¿sí? Dejamos de ser carnales, mis hermanos. Cuando nos rendimos y nos postramos delante del Señor y dejamos nuestra carne a un lado, ese es el sacrificio, mis hermanos. El tabernáculo. ¿Cuántos conocen? Aquí los maestros le están dando clases del tabernáculo. Y en el tabernáculo hay sacrificio. ¿Ya le dio frío? ¿Ahora ya les dio frío? Oh, hermanos, ¿quién no se entiende? Adora al Señor, hermano. Entonces, el sacrificio, mis hermanos, se hacía antes de entrar al lugar santísimo. Y ese sacrificio que se hace, ¿verdad? Se entregaba el cordero, se sacrificaba, se encendía en el fuego, se consumía. Y eso significa, mis hermanos, primero significa el cordero, pues Cristo, ¿no? El sacrificio que hizo Cristo. Pero también el sacrificio que nosotros debemos de hacer de quemar nuestra carne en el fuego, mis hermanos. ¿Sí? Pero antes de eso, ¿qué es lo que? Después de eso, ya quemaban y luego pasan al lavacro, ¿verdad? Se lavaban las manos, los pies, se lavaban y después de eso iban al lugar santo. Entraron al lugar santo donde estaban los panes, estaba el candelero. Todo eso tiene un significado importante, mis hermanos. Para después poder entrar al lugar santísimo. ¿Sí? Fíjese todo el proceso que se tenía que hacer para poder entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que se hacía. Pero hoy entramos directitos si queremos. Tú nomás, crucifica tu carne, achicharra tu carne, hermano. ¿Sí? Quémala. Ya deja tu carnalidad a un lado. No pierdas el tiempo en esas cosas. Mejor entrégale tu vida al Señor. Para que puedas, de esa manera, para que tú puedas entrar
a la misma presencia del Señor, al lugar de su santa morada. Ya tenemos la entrada libre, mis hermanos. Él ya pagó el precio por nosotros. El velo se rasgó con su muerte. Entonces ya podemos entrar directamente. Pero algunos no queremos entrar o no podemos entrar porque aún seguimos en nuestra carne, mis hermanos. Y esa es la verdadera adoración. Tenemos que achicharrar nuestra carne para poder entrar al lugar de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Entonces, debemos de agradecer al Señor, mis hermanos, con adoración genuina. Amén. Con la adoración genuina, adoración verdadera. Dice que se postraron sobre sus rostros. Y esto que le dije es que se acostaron, ¿verdad? Se acostaron allí en el pavimento, mis hermanos. Y continúa diciendo este versículo, el 3. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Usted y yo, mis hermanos, hoy pudimos entrar al lugar de su santa morada porque Cristo nos limpió. ¿Sí o no? Amén. Él nos limpió con su sangre, mis hermanos. Y Dios se manifiesta y nos perdona y nos limpia. Amén. Y viene y nos restaura, viene y nos hace sentir, ¿verdad? Puros, limpios, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de satisfacción verdadera. Y estamos dentro de su casa y Él está sentado en el trono de su casa. ¿Cuál es el trono de su casa, mis hermanos? Hágale así. Es mi corazón. Mi corazón es el trono de su casa, porque todo este cuerpo es su casa y el trono es el corazón, mis hermanos. Y usted tiene que decir, Señor, ven a mi corazón, ven y gobierna y reina y gobierna en mi vida y en mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y en la presencia del Señor, mis hermanos, no se acepta el pecado, no se acepta el pecado. ¿Cuántos lo saben? Sí. Porque Dios llenó su casa y dijo, ¿quién puede estar delante de mí? Mire, todo esto que le mencioné, cuando el sacerdote no se había santificado, el sacerdote entraba a la presencia del Señor, al lugar santísimo, y él sabía, mis hermanos, porque les amarraban, primero les ponían unas campanitas en el tobillo, para que si caminaban, se escuchara que ahí andaban todavía, caminando. Y si se dejaba de escuchar la campanita, traía también una soga amarrada en el tobillo, con la cual nomás lo jalaban y lo sacaban al sacerdote, ya muerto. ¿Por qué? Porque no se santificó. Y nosotros, mis hermanos, delante de la presencia, el pecado no es aceptable. Que hoy el Señor tenga misericordia y que gracias a su gracia por la muerte de Jesucristo no somos consumidos, pero más de alguno de los que estamos aquí quizá pudiéramos caer muertos delante de su presencia. Pero por su gracia y su misericordia no caemos muertos. Pero en el pasado, mis hermanos, el que no se limpiaba y el que no andaba en santidad, moría irremisiblemente, porque la paga de los pecados es la muerte. Y él andaba ahí, y era el sacerdote, el representante, ¿no? Es como cuando, si en esos momentos llegara el Señor y todos se van y yo me quedo aquí, hermanos. ¿Qué pasaría? Ay, hermanos, no me dejes, Señor, ¿no? Pero nos vamos a ir todos juntos, mis hermanos. Amén. Pero la gloria del Señor llenó su casa, mis hermanos. Y los sacerdotes se tuvieron que quedar fuera. Amén. Así que la atmósfera, mis hermanos, que genera la presencia de Dios en conjunto con la adoración sincera de su iglesia, hace que el hombre entre en armonía con la atmósfera que rodea el trono de Dios. Vaya por favor a Apocalipsis 4, versículo 1. Apocalipsis 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto, es Juan, ¿verdad? Juan, y está diciendo, después de esto miré. A ver, digan todos, miré. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, ¿qué dijo? Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo interesante de todo esto, mis hermanos, es que Juan miró.
Juan vio, ¿verdad? Y esto nos dice que el Señor, Dios le permitió a Juan tener una visión de la atmósfera celestial de adoración. Porque dice Juan que se encontró a la puerta del cielo. ¿Se fija? Qué tremendo, ¿no? Y Juan, mis hermanos, no experimentó un poco del cielo en la tierra, no, sino que fue elevado, mis hermanos, a lugares celestiales para contemplar todo el panorama de adoración celestial. No es que estaba aquí en la tierra y pudo ver, no, fue arrebatado, fue llevado al cielo. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Es decir, fue despegado de la tierra, fue despegado de toda forma terrenal, ¿sí? En un sentido de revelación, mis hermanos, de visión. Y Dios le dijo, sube acá. ¿Cuántos quieren tener esas visiones? En la adoración, cuando tú estás adorando al Señor y que de repente tú empiezas a ver y dices, ay Señor, ¿qué es esto? ¿Ah? Y fue despegado, como le digo, de la tierra, ¿sí? Y contempló un panorama de adoración total, y eso es lo que Dios anhela para su pueblo, mis hermanos. Eso es lo que Dios anhela para nosotros, que nosotros podamos subir allá donde Él está, de manera de visión, y podamos contemplar la atmósfera de adoración. Amén. La carta de los Efesios dice de la siguiente manera, vaya Efesios 1:3, por favor, para que veamos lo que dice la carta a los Efesios. Efesios 1:3. ¿Qué dice ahí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. ¿Se fija? Él nos bendijo en los lugares celestiales. Mire, denle nada más una vuelta ahí el capítulo 2, versículo 6 en Efesios, para que leamos juntos lo que dice ahí. Ya lo tiene, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, es decir, nos levantó hacia Él a la vida, porque Él es la vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él nos resucitó, nos levantó hacia Él a la vida, y así mismo nos hizo sentar, ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. Y de manera simbólica, mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo cómo el Señor, ¿verdad? Y si hemos muerto al pecado, y hemos resucitado con Cristo, entonces de manera simbólica vemos aquí que debemos de buscar las cosas de arriba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se adora al Señor allá arriba, mis hermanos? Una adoración pura, en donde el pecado no tiene lugar, ¿sí? Y tenemos que anhelar ofrecerle a Dios, mis hermanos, una adoración de ese nivel. Amén. Algún día estaremos allá, mis hermanos, pero todo lo que hacemos aquí es solamente un ensayo para lo que vamos a hacer allá por una eternidad. Entonces el Señor, mis hermanos, quiere que experimentemos sus bondades, las que Él nos da de su presencia continuamente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? De su perdón. Quiere que experimentemos eso, su perdón, su salvación, su gobierno, pero a su vez nosotros propiciando, ¿verdad?, ante Él una verdadera atmósfera de sincera adoración. Amén. Que seamos sinceros cuando adoramos al Señor, mis hermanos, que seamos sinceros. Cuando se lo decimos, que seamos sinceros cuando le decimos lo que le cantamos, que seamos sinceros, mis hermanos. Que seamos sinceros cuando lo pensamos también, ¿sí? Es lo que quiere el Señor. Pero la cuestión final es esta, mis hermanos. Sobre la adoración, yo le hago esta pregunta. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su origen de la adoración? Yo te lo puedo preguntar de la siguiente manera, mi hermano, ¿sí? ¿Quién inventó la adoración? ¿O cómo es que aprendemos lo que es adoración
¿Y cómo se adora al Señor? ¿Quién? ¿Quién inventó la adoración, mis hermanos? Así es. Mire, algo que todo cristiano dispuesto a ofrecer adoración debe entender lo siguiente, mis hermanos, ¿sí? Dios no está sujeto a manifestarse solo cuando le adoramos. Eso lo debemos de tener muy en claro. Dios no está sujeto, mis hermanos, a manifestarse solo cuando le adoramos. Y me estoy refiriendo, mis hermanos, a expresiones artísticas musicales, ya sea en el canto o tocando un instrumento, ¿sí? Dios no está sujeto, mis hermanos, a manifestarse solo si le adoramos, ¿sí? ¿Sabe por qué no, mi hermano? Muchos dicen, vamos a cantar unas alabanzas para que se sienta la presencia de Dios. ¿Sí ha escuchado eso o no? Sí. Pero mire, suena como que tiene cierta lógica esto que escuchamos. Tiene como cierta lógica, pero no tiene principios bíblicos. Vamos a tocar unas alabanzas para que se manifieste el Señor. No tiene nada de principios bíblicos, mis hermanos. Y nuestra lógica queda demasiado lejos de los principios bíblicos, mis hermanos. Muchos de nosotros pensamos o llegamos a pensar que la manifestación de la presencia de Dios, mis hermanos, es resultado de nuestro esfuerzo, de nuestros ensayos, de nuestras oraciones y de nuestros instrumentos. Llegamos a pensar eso, ¿sí? No, hay que ejecutar bien ese cambio para que el Señor, que salga bien ese requintito, porque si sale mal, ya el Señor ya no se va a manifestar. No, mis hermanos, ¿sí me explico? Ciertamente, mis hermanos, los que adoramos, ¿cuántos adoran aquí? Todos, ¿no? Todos adoramos. Toda la iglesia, los que adoramos, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de ofrecer al Señor una adoración apegada a su palabra, la cual debe de ser de una manera inteligente, con cánticos nuevos, bien ejecutada y respaldada por una vida de obediencia. ¿Sí? O sea, sí, aquí cantamos, pero todo lo que cantamos aquí está respaldado por nuestra vida de obediencia. Y no nomás aquí, digo aquí cantamos, ¿verdad? Porque todos adoramos. Pero todo lo que cantamos está respaldado por una vida de obediencia, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Pero es definitivo, mis hermanos, que la presencia del Señor se manifiesta solo debido a su gracia y a su amor por su iglesia. ¿Sí o no? Se manifiesta por eso, por su amor y por su gracia. Nada más. ¿Sí? Y quiero hacerle una pregunta, mis hermanos. ¿Cuántos saben que el Señor es siempre el que toma la iniciativa? ¿Cuántos lo saben? Él siempre toma la iniciativa, mis hermanos, siempre, ¿sí? ¿O usted está aquí porque tomó la iniciativa? No, ¿verdad que no? Déjenme decirle que Cristo, mis hermanos, vino hace más de 2000 años y usted no pudo haber tomado la iniciativa. Porque Cristo ya vino hace más de 2000 años. Él es el alfa. ¿Y qué es el alfa? El principio, ¿sí? Él es el principio de todo, mis hermanos. Nadie puede tomar la iniciativa antes que Él. Él lo inició todo, mis hermanos, y lo sigue iniciando todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Desde el principio, mis hermanos, fue Él quien mostró su deseo de establecer comunión con el hombre. Él fue el que quiso tener comunión con el hombre. ¿Qué pasó con Adán y Eva, mis hermanos? Por ejemplo, quiso tener comunión y ¿qué pasó? Se escondieron, ¿verdad? Se escondieron. ¿Y qué hizo el Señor? Quedarse allá arriba en el cielo y decir, bueno, pues que se pierdan. ¿No quieren nada conmigo? Pues que se pierdan. ¿Eso dijo el Señor? No, ¿verdad? Él descendió al huerto, mis hermanos, y caminaba por el huerto, ¿para qué? Para buscarlos, ¿sí? Mire, vaya a Génesis 3:8, por favor. Génesis 3:8. Creo que ya está quedando más claro, ¿verdad? Eso del origen de la adoración, ¿verdad? Génesis 3:8. ¿No tiene? Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios. Ay, no puede ser, ¿verdad? Entre los árboles del huerto. Qué feo es eso, ¿no cree, hermano?
esconderse de la presencia del Señor, cuando nosotros deberíamos de deleitarnos en la presencia del Señor. Deberíamos de gozarnos en la presencia del Señor. Pero a veces el pecado, mis hermanos, no nos deja y queremos escondernos, que nadie sepa. Y sabes una cosa, mire, no es por nada, aunque no significa nada, pero muchas de las veces las personas que no levantan sus manos para adorar es porque les pesa, tienen un peso muy grande. ¿Cuál es ese peso? El pecado. Y no pueden adorar con esa libertad. No pueden levantar sus manos y adorar al Señor. ¿Por qué? Porque hay un pecado ahí. Aunque ya vimos que eso no significa nada, porque hay gente que puede tener un pecadote y puede estar con las manos levantadas. También. ¿Verdad? Pero tú te das cuenta. Lo percibes. ¿Sí? Jesús dijo lo siguiente, mis hermanos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se fija? Una vez más, Dios tomando la iniciativa. ¿Se fija? Y ahí está el hombre en muchas partes del mundo, ¿verdad? Tratando de inventar métodos para que venga a la gente a la iglesia. No inventemos métodos, mis hermanos. La gente no viene a la iglesia por los métodos. Yo conozco muchas iglesias que van a muchos lugares a dar despensas o dan cosas y que piensan que con eso va a llegar la gente. Pero no, mis hermanos, ese es un método de muchos que hay. Pero si tú le das a la gente comida, ¿tú qué crees que es lo que va a buscar? La comida. No va a buscar al Señor. Sí sabe por dónde estoy yendo, ¿verdad? Por eso todas esas iglesias que dan comida nada más están en lo terrenal, nunca van arriba. ¿Sí? Entonces la gente a la iglesia viene solo porque el Padre lo determina. A la iglesia primitiva le pasaba eso, a la iglesia primitiva. Mire, vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 47, por favor. Hechos 2, 47. ¿Lo tiene? Dice, y el Señor, ¿qué? Añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se fija? ¿Quién es el que añade entonces? ¿Nuestros métodos? ¿Lo que nuestros planes o lo que nosotros hagamos? Es Dios el que añade. ¿Sí? Y mire, si el Señor quiere mantenernos así con este número, así nos va a mantener. Pero hay pastores que quieren ver sus iglesias llenas. Quieren que tener auditorio de 300 personas. Sí, está bien. Pero que todas esas personas que sean verdaderos discípulos. ¿Sí o no? Que amen al Señor, que lo busquen en espíritu y en verdad, que lo adoren. Eso es lo que debería de preocuparse un pastor de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O mejor diga, amén. El Señor, mis hermanos, es el que nos enseña el camino, ¿sí o no? ¿Sí? Estamos aquí, mis hermanos, por la gracia de Dios, porque Él tomó la iniciativa. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? Y el Señor, por su gracia, mis hermanos, y por su amor, es quien nos atrae, ¿verdad? A Jesucristo. ¿Y cómo nos atrae el Señor? Con cuerdas de amor. Dice las Escrituras en Amós que el Señor nos atrajo con cuerdas de amor. Así nos atrae el Señor. ¿Verdad? Nada a fuerzas. ¿Sí? Por lo tanto, mis hermanos, la adoración es como más bien la adoración que como iglesia ofrecemos al Señor, mis hermanos, es una respuesta a la revelación dada a nosotros por el Señor mismo. ¿Sí? Cuando usted adora de corazón, mis hermanos, es porque está respondiendo a lo que Dios hizo por usted. Cuando usted adora de corazón, Señor, me rescataste, me limpiaste, me salvaste de donde yo estaba, Señor. Por eso yo me entrego, yo te adoro, yo te exalto, Señor. Porque ¿qué sería de mí si no me hubiera sacado de esa vida que ya iba directo al infierno? Entonces tú comienzas a adorar al Señor en espíritu y en verdad por lo que Él ha hecho por ti. ¿A cuántos el Señor los rescató? Yo soy el primero, mis hermanos. ¿Sí? Mire, yo era ateo, gracias a Dios.
Y tocaba en un grupo de rock, imagínense cómo andaba. Ustedes no ahorita me ve, pero ya me ve así, ya viejito, pero traía el cabello largo, mis hermanos, traía un arete, pantalones rotos, chamarra de cuero con cierres, y me sentía muy soñado. Pero pues el Señor que me pone mi revolcada, ¿verdad? ¿En serio? Y la verdad que me doy cuenta de dónde me sacó el Señor. Ahora yo digo, Señor, ¿qué hubiera sido de mí? Ahora entiendo, ¿no? Ese canto que por ahí anda. ¿Qué sería de mí, Señor, si no me hubieras rescatado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras, qué? Perdonado. Tiene lógica ese canto, ¿no? Cuando todavía había, ¿cómo se dice? Unción en esos cantos, ¿no? Y es verdad, ¿qué sería de nosotros, mis hermanos? Entonces el que no adora a Dios, mis hermanos, es porque no hemos recibido nada de Dios. ¿Sí? Las personas que no adoran a Dios es porque no han recibido nada de Dios. Porque adorar a Dios, mis hermanos, de parte de su iglesia, es una respuesta que le damos por su bondad, por su misericordia, por su perdón, porque vino a rescatarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y siempre que tú y yo le adoremos, mis hermanos, siempre va a ser en respuesta a lo que Él hace. Amén. Y jamás lo que Dios hace en respuesta a tu adoración. Señor, yo te adoro para ver si tú me cumples esto. No. Lo que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios es porque Él ya hizo. ¿Sí? Él siempre toma la iniciativa, mis hermanos. No le vamos a ganar. No le vamos a ganar. David, mis hermanos, era inspirado por el Señor en todas sus experiencias y lo escribió en muchos de los salmos. Mire, dice uno de los salmos, vaya al Salmo 22, 25, para ver una de estas experiencias que David tuvo con el Señor. En el Salmo 22, 25, vea lo que dice uno de los salmos. Y David le está diciendo, ¿verdad? Señor, está ahí con el Señor. Señor, de ti será mi alabanza. En la gran congregación mis votos pagaré delante de los que le temen. ¿Qué significa esto, mis hermanos? De ti será mi alabanza. ¿Qué significa esto? Eso significa que David estaba diciendo, Señor, tú me inspiras. Mi alabanza no brota de la nada, no brota porque soy un buen compositor, no brota porque soy bien diestro para escribir cantos, brota porque tú, Señor, me inspiras, ¿sí? Me inspiras. Es decir, Él es el inicio, mis hermanos, de la adoración. ¿De dónde viene el origen de la adoración? De Él. Él es el origen de la adoración. Él es el origen, mis hermanos. Él inició la adoración. ¿Cuántos dicen amén? Otro salmo dice en el Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, 8. Unos 5 capítulos más adelante, 5 salmos más. Salmo 27, 8. ¿Lo tiene? Dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, y tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Dios me revela la importancia de buscarle y yo respondo. ¿Cómo respondemos, mis hermanos? Buscándole. Si Él nos revela la importancia de buscarle, ¿cómo debemos de responder? Buscándole. O sea, porque es importante buscarle. Amén. Otro salmo, Salmo 30, 11. Salmo 30, 11. Salmo 30, 11. ¿Lo tiene? Dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, ¿y qué es ese por tanto, mis hermanos? Es una respuesta de que doy, ¿verdad? Es una respuesta que doy al Señor por todo lo que Él me dio. Y le adoro a Él en respuesta a lo que Él hace por mí, ¿verdad? Y dice, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. ¿Por qué? Porque lo sacó de su lamento, ¿verdad?
lo sacó de su tristeza. Y como lo sacó de su tristeza, dice, ahora por tanto, Señor, yo te voy a cantar. Yo te voy a dar gloria y no estaré callado. No seré un expectante más. No me presentaré en la iglesia y nomás estaré así viendo a los demás. No, yo te voy a cantar, Señor. ¿Sí? Yo te voy a glorificar y no voy a callarme. ¿Cuántos van a hacer eso, hermanos? Amén. Así que el que está callado no ha sido cambiado su lamento en baile. Amén. Es obvio, mis hermanos, simplemente aplica las verdades de la Biblia y te darás cuenta por qué hay un deseo de adorar a Dios en ti. O también por qué no hay un deseo de adorar a Dios en ti. Si tú aplicas las verdades de la Biblia, ¿verdad? Y luego continúa diciendo, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Para siempre, mis hermanos, ¿sí? Y este salmo significa que respondemos a Dios, mis hermanos, por el favor que hemos recibido de Él. Amén. Porque la adoración que la iglesia ofrece, mis hermanos, es una respuesta a la bondad de Dios. Amén. La adoración adecuada, mis hermanos, en la iglesia entonces no puede ser realizada sin la revelación de Dios. Una adoración adecuada, mis hermanos. Por lo que la iglesia misma queda limitada, mis hermanos, a responder en base a la revelación de Dios. ¿Sí? Leímos en Proverbios 29, 18, ¿lo recuerda? Que ese es nuestro texto base. Proverbios 29, 18. Fíjese lo que dice ahí, ¿eh? Entonces le repito, la adoración adecuada en la iglesia no puede ser realizada sin la revelación de Dios. Por lo que la iglesia misma queda limitada a responder en base a la revelación de Dios. ¿Tiene Proverbios 29, 18? Dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es decir, mis hermanos, sin este libro, levante su Biblia, todos levanten su Biblia. Sin ese libro, ¿qué nos pasa, mis hermanos? ¿Qué nos pasa sin ese libro? Nos desenfrenamos, nos quedamos sin camino. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y si no tenemos este libro, mis hermanos, nos desenfrenamos, perdemos el camino. ¿Sí? ¿Qué nos enseña el proverbio, mis hermanos? Que sin la palabra de Dios, ¿verdad? Que sin la palabra de Dios la iglesia perece, pierde dirección, mis hermanos. ¿Sí? Sin la guía de la palabra de Dios, la adoración no puede ser llevada a cabo de manera efectiva, mis hermanos, hacia Dios de parte de su iglesia. Amén. Y la segunda parte del proverbio, vea lo que dice ahí, Proverbios 29, 18. Mas el que guarda la ley, ¿qué? Es bienaventurado. Y esta palabra bienaventurado es cuán dichoso, cuán feliz. El que guarda su ley es dichoso, es feliz, es bienaventurado. El que vive de acuerdo, el que hace las cosas de acuerdo a la ley, le salen bien las cosas. Amén. Hermanos, solo bajo la guía infalible de la palabra de Dios, mis hermanos, solamente es que podemos ofrecer siempre verdadera adoración al Señor, bajo la guía de su palabra. Amén. Y esa es la verdadera adoración profética, mis hermanos. ¿Sí? Tú abres tu Biblia en un salmo y empiezas a leerlo, ¿verdad? Un salmo. Empiezas a leerlo, crees lo que dice y lo aplicas en tu vida y comienzas a obedecerlo. Y tal vez hasta le pones una tonadita, ¿verdad? ¿No te ha pasado eso? Que estás lavando, por ejemplo, tú ahí estás lavando los trastes. ¿Cuántos lavan los trastes? No se haga, hermano. Su esposa lo pone a lavar los trastes. Estás ahí lavando los trastes y de repente te acuerdas de un cántico, ¿no? Un salmo y comienzas a poner en una tonadita, mi hermano. ¿Sí? Y tu vida y empiezas a obedecerlo y ya estás adorando a Dios. ¿Sí?
porque estás aplicando, mis hermanos, todas las formas en que la adoración debe de tomar lugar en el corazón de un cristiano. Amén. Y estás adorando proféticamente porque estás adorando en la base o en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Si usted se fija, todo lo que cantamos aquí es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. ¿Sí? Y eso, mis hermanos, es adoración profética. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo logra el Señor hablarle a su pueblo? ¿Cómo? A través de su libro, ¿verdad? Las Escrituras. ¿Sí o no? Y si está fuera de este libro, pues discúlpeme, ¿verdad? Pero no fue la voz de Dios la que usted escuchó. Si no está dentro de este libro. ¿Sí? ¿Cómo es que la iglesia escucha al Señor hablar, mis hermanos? ¿Cómo? Porque alguien se levanta y dice, así dice el Señor. ¿No? Tú vas a tener tus hijos y tus hijos van a tocar junto contigo en las generaciones. Eso es profecía. ¿Cómo es que la iglesia escucha al Señor? Cuando se nos predica en base a la palabra. ¿Sí o no? Y ya para concluir, mis hermanos, ya en resumen, la adoración profética es aquella que la iglesia ofrece al Señor basada e inspirada en la Biblia revelada o lo que la Biblia revela. ¿Sí? Esa es la verdadera adoración, mis hermanos, la adoración profética. ¿Qué le pasa al pueblo sin profecía, mis hermanos? Se desenfrena. ¿Y qué le pasa a la iglesia cuando los cantos no son de inspiración bíblica? La iglesia canta pero sin llegar a ningún lado. ¿Sí? Es en serio, mis hermanos. Mire, hay un canto, una vez alguien me preguntó, o no mí, preguntó de manera general. Hasta mi esposa me dio un pellizco porque yo contesté. Porque habían tocado un cántico, entra a la casa de Dios de libertad. ¿No? ¿Sí se han oído ese canto? Y el pastor no estuvo conforme con ese canto de esa congregación. Y preguntó a la congregación, ¿ese canto es bíblico? Y el único que gritó fui yo. ¡No! Y nomás recibí el pellizco en eso. ¡No! ¿Ah? No diga nada. No, pues es que está preguntando. Si me pregunta yo contesto. Si no me pregunta, pues me quedo callado, ¿verdad? Pero ese canto no es bíblico, mis hermanos. ¿Hay libertad en la casa de Dios? ¿Hay libertad? Escucha el canto, mi hermano, y después platicamos, ¿sí? Si hay libertad o no en la casa de Dios, ¿no? Luego lo escuchamos. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Sin la voz de Dios, nuestros tiempos de adoración serán solo eso, mis hermanos. Serán solamente cantos, ¿sí? Por lo tanto, el origen de la adoración, mis hermanos, ¿en dónde está? En Dios y en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahí es donde está el origen de su adoración. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a adorar. Cierre sus ojos y ore conmigo por un momento, mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, esa tarde te damos gracias porque tú, Señor, esperas de tu iglesia adoración verdadera. Tú esperas siempre, Señor, que tu iglesia te ofrezca adoración en espíritu y en verdad. Es decir, desde el fondo de nuestro ser y guiados por tu Espíritu Santo. Y verdadera adoración significa de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo a tu palabra, Señor. Es lo que significa la verdadera adoración. Y desde el fondo de nuestro corazón, Señor, somos guiados. Y te ofrecemos a ti adoración en espíritu y en verdad. Y somos guiados, Señor, por tu Espíritu Santo. Y si es de acuerdo a las verdades de tu palabra y de un corazón sincero, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos este privilegio tan grande de adorarte en tu presencia. Pero gracias por permitirnos entender lo que es adoración a la luz de tu palabra. Y entender, Señor, lo que es adorarte a la luz de tu Escritura. No queremos juzgar a nadie, Señor.
Lo que hablamos aquí, permítenos que solamente llegue al nivel de comentarios preventivos que nos impidan caer en errores que nos lleven a adorarte de una manera falsa y equivocada. Es más, te pedimos perdón, Señor, y oramos por aquellos que no te estén adorando en espíritu y en verdad. Levanta tus manos por un momento y dile al Señor: gracias, Señor, porque me has permitido entrar a tu presencia para adorarte en espíritu y en verdad. Te doy gracias por permitirme estar delante de ti. Tu gloria llenó mi casa, Señor, llenó mi familia, también llenó mi vida, que ahora son tu casa, Señor. Tú vives en esta casa, Señor, y esta casa es tuya. Y no permitiré que nadie entre, porque tú vives ahí y tu gloria la ha llenado. Y yo me postraré en el pavimento reconociendo, Señor, tu grandeza. Y toda mi vida de continuo daré a ti, Señor. Recibirás de mi corazón adoración en respuesta a lo que tú me has dado. Y dile al Señor, dile a Él: Señor, yo respondo a ti en adoración por lo bueno que has sido conmigo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Siga con sus ojos cerrados por un momento y vamos a cantarle al Señor. Te adoramos a ti, Señor. Rey soberano, habitas en luz inaccesible. Aunque el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, escogiste mi corazón para habitar. Creador de todas las cosas que hay, eres la imagen visible del Dios invisible, Jesús. Te despojaste de todo, tomaste forma de siervo, siendo el Rey Supremo. Entregaste tu vida en la cruz para darme salvación. Mi obediencia a ti, mi Señor, es mi verdadera adoración. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador. Jesús, Hijo de Dios, te adoraré por la eternidad. Fiel a ti permaneceré. Encuentra en mí un verdadero adorador.
postrarme